El documento dice, en este momento 2 millones de bolivianos corren el riesgo de volver a la pobreza por la pandemia. Este es un dato alarmante que nos alerta sobre la grave situación de la economía, desmiente la propaganda gubernamental y evidencia la incapacidad y desinterés del gobierno de arce por enfrentar la grave crisis que ya sufrimos. Se titula Comunidad Ciudadana frente al descalabro económico. ¿Tan mal estamos, Carlos? Lo que pasa, Carlos, es que el gobierno trata de disfrazar una realidad incuestionable. Cuando tú hablas de la medición de la pobreza, uno de los ingredientes fundamentales para medirla es el ingreso per cápita por persona. Sí, señor. La disminución dramática de ese ingreso tiene que ver con la caída del Producto Interno Bruto, porque tú divides la riqueza total, el total, digamos, 35,000 o 38,000 millones de dólares, cuando hemos caído en un 11%, resulta que aquellos que tuvieron ingresos per cápita que estaban por encima del límite de la pobreza están a punto de caer otra vez en ella por esta reducción del tamaño de la economía. El gobierno no lo quiere reconocer. Y el gobierno te dice, estamos creciendo al 5% este año. Primero es un efecto rebote y segundo insuficiente, porque la cifra oficial, muy conservadora, es 8% de caída del PIB, por lo tanto tenemos 3 de déficit todavía, pero la cifra extraoficial está acercándose al 11%. Y eso tiene que ver con otro elemento que es extremadamente complicado, que es el incremento del desempleo. En un escenario de economía informal de más del 75% de la población que ya tiene una precarización de su propia estructura de trabajo económico. ¿Me estás diciendo que los que habían logrado arañando entrar a la clase media hoy son clase baja de nuevo? ¿O por lo menos clase media deprimida? Están a punto de entrar en ese trance, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y ese es un problema que está viviendo América Latina en su conjunto. Sí. El concepto de salir de la pobreza tiene que ser estructural, no circunstancial, no dependiendo solamente del ingreso. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno de Evo Morales atacó solamente la parte del ingreso en dinero económico por persona. No atacó lo que se llama pobreza multidimensional, que tiene que ver con curar enfermedades, que tiene que ver con servicios de alcantarillado, que tiene que ver con prevención, que tiene que ver con infraestructura, con luz eléctrica, etcétera. Es decir, la estructura integral para salir de la pobreza no está solamente vinculada al ingreso por persona en dinero, sino a los servicios que recibes y a la mejora de tus condiciones de salud en general. Estamos hablando de calidad de vida. En 2020, entre 300 y 400 mil personas perdieron su empleo, elevando la tasa de desempleo al 12%. ¿De dónde sacan ese dato? El dato oficial del gobierno es 8% sí, claro, de desempleo. El problema está en que tú tienes que hacer una comparación entre el empleo permanente y de calidad con el empleo precario y circunstancial. Sí, las encuestas del gobierno en general te dicen, en la última semana ha tenido usted trabajo, porque puede ser un trabajo de informalidad, de que ha salido a vender alguna cosa, o que ha sido una cuestión de un pequeño contratito, pero que no te garantiza el tema de la permanencia y de un sueldo digno. Por eso nosotros hacemos esa extrapolación, que no es gratuita, sino que está vinculada a ese cálculo. Hoy el gobierno dice que está mejorando, no aquí. Hay una crisis de liquidez, falta de ingresos en los hogares, en las empresas, en las unidades de negocios formales e informales. El gobierno central, en las gobernaciones, en los municipios, en las universidades. Es decir, la crisis esta vez atacó a todos y si no se toman medidas va a ser complicado. El ejemplo más contundente, Carlos, tiene que ver con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales. Hace algunos días la FAM hizo una declaración indicando que casi el 90% de los gobiernos municipales del país no tienen la capacidad de cubrir el presupuesto hasta fin de año con sus obligaciones salariales. Ya no te voy a decir el sistema operativo de acción o de inversión que hagan esos gobiernos. Este es un elemento dramático y tiene que ver con algo obvio. Se nos ha caído el IDH, se nos han caído los ingresos de impuestos, se nos ha caído desde el punto de vista del cumplimiento de tus obligaciones contractuales con el municipio en el que tú vivas, y eso ha generado una crisis brutal. Eso tiene que ver no solamente con contracción, sino con la posibilidad del colapso si no damos respuestas. Y esa respuesta, ¿quién la tiene que dar? ¿El Estado a través de qué? A través de conseguir liquidez, plata en efectivo. ¿Cómo lo logras? Por la vía del financiamiento, créditos, Fondo Monetario Internacional o multilaterales, o por la vía que
intentó sin éxito el gobierno, que es la colocación de bonos del Estado, que están en condiciones muy distintas a las que vendió Arce cuando era ministro, por razones de que es excesivamente caro, por el nivel de calificación internacional de Bolivia que ha caído varios puntos y en consecuencia no están consiguiendo sus objetivos, y si no nos generan liquidez, el problema se nos puede agudizar dramáticamente, para no hablarte de un sistema financiero que está empezando a preocuparse por la mora creciente, lógica, porque la gente no puede pagar sus obligaciones, aunque ha tenido ya un diferimiento por el COVID. El único camino que le queda es el Fondo Monetario Internacional, que tiene dos cosas. La primera, vas a tener que decirle, disculpen, que lo metimos a Carlos Schling preso por un crédito que venimos ahora, y si nos pueden dar un adelantito de esa platita nos haría bien, pero necesitamos 3.000 millones de dólares, eso por un lado, y en segundo, van a tener que rendir cuentas de para qué quieren la plata y van a tener que demostrar la viabilidad. Eso no es tan sencillo conseguirlo. ¿O no? Un elemento importante, Carlos, los 300, creo que eran 340 o 350 millones de dólares que no se prestaron del Fondo Monetario Internacional. Así es. Se recuperó el dinero que tú como socio, parte que eres del Fondo Monetario Internacional, colocas para formar parte de ese núcleo. Por lo tanto, no era un crédito, era la devolución de tu aporte. Y con una actitud soberbia, nosotros no queremos saber del imperialismo y del Fondo Monetario Internacional, devuelves la plata con una penalidad de 28 millones de dólares que, como si te regalaran la plata o como si la tuvieras de sobra, la tienes que pagar y encima se la endilgas al anterior gobierno. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la necesidad de comprender por parte del gobierno que la liquidez de libre disponibilidad es muy difícil de conseguir fuera de escenarios como el Fondo Monetario, porque un crédito multilateral tiene que ver con infraestructura carretera o un crédito bilateral tiene que ver con un proyecto específico que nada tiene de posibilidad de decir voy a darle liquidez al sistema y voy a darle liquidez al pequeño empresario y voy a darle liquidez al productor, al emprendedor, al cuentapropista, que es el que en este momento no tiene posibilidades de acceso a esos recursos. Si a eso le sumas que los grandes, que los que casi siempre tienen, están en problemas y que hay mora y que se está aumentando, la situación es complicada como para que el gobierno no tome decisiones rápidas, y la única forma de tomar decisiones rápidas es acudir al fondo. ¿Y qué esperan? Definitivamente, y tienes que llevar adelante una lógica de reconocimiento de que tienes la obligación ante el país de dar respuestas específicas y concretas. Tienes que decir, estas son las medidas que voy a tomar. No puedes ir parchando por aquí, por allá, por acullá, para decir, ahora te voy a resolver el tema de las AFPs, mañana veremos lo que pasa con la liquidez, pasada mañana veremos lo que pasa con la educación. No estamos encontrando una respuesta integral de parte del Poder Ejecutivo. Y si tú analizas el discurso del presidente Arce del 6 de agosto en el tema económico, el presidente Arce habla de dos cosas: socialismo, en una sociedad particularmente andina, particularmente el Alto, que está vinculada al capitalismo más abierto y a la economía abierta más dinámica. Y segundo, nos sigue hablando de petroquímica, que requieren inversiones multimillonarias cuando lo que requerimos es liquidez en la sociedad boliviana para los pequeños y medianos emprendimientos. Frente a eso, ustedes han hecho una serie de propuestas de medidas económicas de emergencia: reactivación económica y empleo, reforma fiscal, tributación, pacto fiscal y gasto de inversión pública, estabilidad monetaria y cambiaria, institucionalidad de las entidades y las empresas públicas. Yo a ratos tengo la sensación que frente a la falta de plata, si no se consigue de manera urgente, son capaces de echar a rodar la maquinita. ¿Vos no tenés miedo de eso? Esa es una posibilidad que, diría yo, el gobierno tomaría in extremis, porque tú sabes perfectamente, Carlos, que el secreto de la estabilidad y de poder paliar medianamente la crisis es la estabilidad monetaria. Si la estabilidad monetaria se quiebra y en el momento en que tú sepas que hay una maquinita que está generando emisión inorgánica, empieza la desconfianza, podemos tener serios problemas. El gobierno tiene que cuidar, como la niña de sus ojos, no para él, sino para el conjunto del país, una estabilidad que lamentablemente fue mal planteada por Arce. Arce, para bolivianizar la economía, decidió establecer la paridad al 6.96 se han cumplido 10 años de que no tenemos un cambio de moneda, un dólar 6.96. Eso pareció muy bien y efectivamente la economía boliviana se bolivianizó casi al 90%.
Pero el secreto del éxito del Bolsín era precisamente estar en posibilidad de responder a una tormenta cualquiera que está afuera, Sí, pequeña, señor. mediana o grande, porque hacías una modificación combinada entre mercado de demanda y oferta de dólares, pero también de movilidad política. Si hoy día el gobierno se ve atingido porque sus reservas, hay que decirlo, están por Están, debajo de los 4.700 millones de dólares, se han tirado de 15.000 millones que tuvimos en 2014 a 4.700. Imagínate prácticamente 10.000 millones de dólares que se han gastado en nadie sabe qué. En sí, sabemos, la planta de oro, lo que fuera. Pero a lo que iba a decirte, si hoy día se modificara la moneda en 10 centavos o en 15 centavos, la gente diría, caramba, algo está grave está pasando y claro. empieza a generarse una de demanda de dólares. Por lo tanto, el propio Arce se ha metido él en una trampa peligrosa, pero no nos queda otra que esperar que la estabilidad se mantenga y que el gobierno se dé cuenta de que sus reservas están en un límite muy peligroso. No en gratis están abriendo la posibilidad de pignorar el oro para transformarlo en divisas. Pero fíjate vos Pero que los gobiernos departamentales y municipales no tienen plata en la gran mayoría de los casos y van a necesitar pagar sueldos. No puede ser, y además necesitan hacer obras, necesitan hacer cosas. Y cuando uno conversa con empresarios que exportan y se entera que están recibiendo pagos por 7.12, 7.8 bolivianos por cada dólar, dice, hey, aquí hay algo raro. Es cierto que es mínimo, pero ya es un indicador que te pone el cuerpo que se te eriza, ¿no? no, definitivamente. Y en ese contexto, una de las propuestas que nosotros queremos destacar, Sí. Carlos, tiene que ver con los gobiernos departamentales, pero sobre todo con los gobiernos municipales. Tú sabes que nosotros pagamos un 13% de IVA y un 3% de IT. Ese impuesto de transferencias nosotros proponemos que vaya íntegramente, primero, que se descentralice la recaudación y que esa recaudación vaya directamente al municipio. Esto establece una lógica de autonomía. No estamos diciendo el 100% del IVA, estamos diciendo el No. 13% del IVA sigue como estaba, pero ese 3% de IT va directamente al recaudador, sea en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, en La Paz, en Trinidad, en La Paz, quiero decir, para mostrar que tú le das una opción de salida, que lo que te da dos resultados interesantes. Una mayor eficiencia de recaudación porque es plata para ti y una garantía de estar paliando las pérdidas terribles que tenemos con la caída del IDH. Están hablando además de apurar el tema del pacto fiscal. Definitivamente, lo que no podemos, increíble, estamos acercándonos al primer año de gobierno de Arce y no ha habido ningún encuentro de Arce para discutir algo esencial que tiene que ver con el pacto fiscal. Sí. Pero ese pacto fiscal tiene que partir de una propuesta de decir, esto es lo que nosotros ofrecemos, porque no puedes llegar al pacto fiscal a discutir con los gobiernos departamentales y municipales a decir, a ver, qué opinan o qué proponen. No, el gobierno debe tener un plan y en ese contexto nuestra propuesta de reforma tributaria también tiene que ver con la eliminación del ITF, tiene propuestas específicas razonables, que no están en la lógica de la locura o en la lógica de la irresponsabilidad, sino por el contrario, de contribuir con proposiciones para dar soluciones, si no definitivas, por lo menos importantes, a los gobiernos que son fundamentales porque son contratistas, Carlos. Tú sabes perfectamente que parte fundamental de la deuda de la construcción que tiene el país lo tienen los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, no solamente el gobierno central. Lo escucho al ministro de Economía decir, pero no es nada nuevo, eso ya se hizo, no hay nada que no se haya hecho y es lo que estamos haciendo. Y yo me puse a buscar de las declaraciones esto con lo que están haciendo ellos y no hay ninguna relación. Absolutamente. Es penoso escuchar a un ministro de Economía que en la primera parte de su conferencia de prensa lo que utiliza es la descalificación personal contra mí, como si eso tuviera algo que ver con algo. A mí me pueden descalificar todo lo que quieran e insultar todo lo que quieran, ese no es el tema. Y segundo, la parte de la explicación fueron generalidades que Sí, no señor. respondieron en concreto y en específico a cada una de las propuestas que nosotros hicimos. Fideicomiso de 3.000 millones de dólares, de bolivianos, explícamelo por favor, eso me faltó entenderlo bien. El tema del fideicomiso tiene que ver con la posibilidad de que tú establezcas un fondo permanente que te dé liquidez y que tú consigas a partir de lo que vas a lograr a través de tus negociaciones internacionales.
Estás hablando del 50% para prestar a las entidades territoriales autónomas para que cubran su contraparte local en proyectos de gobierno central, porque eso no detiene la actividad de los gobiernos y las obras que se están haciendo, porque sería muy grave que ello ocurra. Y el otro 50% para proyectos exclusivos de las entidades territoriales autónomas. Le das lo que estamos llamando la liquidez sin necesidad de acudir a la maquinita. Y no solamente eso, Carlos, sino el concepto de fideicomiso implica un compromiso cerrado. Claro. Es decir, que tú estás decidiendo que ese dinero tiene esos objetivos en concreto y que no puede ser utilizado para otros objetivos, que eso es lo que frecuentemente pasa. Cuando tú tienes la discrecionalidad de hacer lo que te da la gana con el dinero, decides que vas a usarlo para construir una obra de infraestructura carretera en un departamento cualquiera o para gastarlo en un edificio como el edificio del Parlamento. Y en este caso lo que dices, el fideicomiso te obliga a que lo único que puedes mover por orden específica de la palabra fideicomiso es para esos objetivos que acabas de mencionar. Gallina que no cacarea, no se entiende nadie que puso un huevo, y ustedes están planteando una ley de alivio tributario a la deuda fiscal incobrable. Están buscando cambios al régimen sancionatorio del Código Tributario y una rebaja del IVA, y no lo gritan. ¿Cómo es eso? No, lo acabamos de gritar. Pero más fuerte. Esto es un elemento fundamental. Lo que nosotros necesitamos es aliviar la carga tributaria. Aliviar la carga tributaria para lograr el objetivo real. ¿De qué te sirve tener un IVA de 13% que no se paga o que se contrabandea o que no se cumple porque con factura o sin factura? Si tu IVA es razonable, si te estoy trasladando el IT, te estoy dando, primero, alivio a quien como consumidor va a gastar menos, pero va a pagar por lo que vale. Y segundo, te estoy permitiendo a ti recibir directamente ingresos de ese sistema impositivo que hace que tú tengas interés. Si tú eres cruceño o tú eres trinitario y te dicen, mire, usted si paga el IT, no le va a ir a La Paz esa plata, le va a ir aquí para que nosotros podamos llevar adelante el alcantarillado que necesita Trinidad, en el drenaje que necesita la ciudad o en Santa Cruz. Es decir, estás generando un elemento de decir, esa plata que yo estoy pagando me va a beneficiar directamente, no se va a ir a La Paz, sabe a dónde, quién y cómo va a ser gastado. El 10% es una medida que valdría la pena por lo menos que la piensen. Y si a esto le aumentás, porque no veo acá, que las facturas valgan, porque este debe ser el único país del mundo donde vos compras algo, vos compras un helado y resulta que porque sos periodista y compraste un helado no podés comer helado y no lo podés descargar. Sí, esa es una discusión permanente, el concepto de decir, lo que pasa es que yo no quiero que se descargue de tal manera que al final no gano nada. Pero eso es una mentira. El gobierno te dice, yo te estoy limitando eso para que tú me pagues algún impuesto, porque si no te vas a descargar del 100% de tu obligación. Primero, que no es verdad. Y segundo, que lo que estás haciendo, y lo vivimos todos los días, es, pues no pido factura, la desvío y no cumplo mi obligación. Yo creo que la posibilidad de universalizar tu capacidad de descarga de impuestos independientemente de lo que consumas, sea un whisky etiqueta azul o sea un helado, independientemente del trabajo que hagas, es positivo porque te genera lo más importante, que tú te conviertas en un agente de retención, que esa es la lógica del IVA. Carlos, ¿cuánto tiempo tenemos para esto? ¿Cuánto tiempo tenemos para no comenzar a tener problemas graves? Porque ya tenemos problemas, pero ¿cuánto tiempo nos falta para llegar si no se hace nada? Los optimistas te dicen que en tu último margen de juego es el 2022. Los realistas o pesimistas te dicen hasta fin de año se puede seguir jugando con esta retórica de vamos a hacer cosas que no se hacen. Mi impresión es que las respuestas tienen que darlas ya, porque no tiene sentido esperar a que llegue la crisis, el colapso o la confrontación del lobo que ya te va a comer, cuando sabes que si no tomas esas medidas eso va a ocurrir. En consecuencia, nuestra propuesta es una cosa muy simple, Carlos. Lo que uno esperaría es lo siguiente, de decir, miren, hemos leído la propuesta de Comunidad Ciudadana. Hay estas cosas que nos parecen inviables por esta razón, pero hay estas que nos parecen interesantes. No, sistemáticamente te dicen, no, ¿cuánto tiempo tardaron
en responder nuestra propuesta. 3 horas, 4. En 3 horas o 4 horas se puede hacer una evaluación en profundidad de un documento que es propositivo. No estamos planteando una línea opositora al gobierno en términos económicos por una razón básica, Carlos, porque nos va la vida a todos, porque seríamos suicidas de celebrar el fracaso y el colapso económico propugnado por el gobierno. Queremos ayudar al gobierno porque queremos ayudar al país. Y la respuesta es siempre sistemáticamente no. Y eso es algo que demuestra la falta de voluntad de diálogo de lo que debe ser una relación sensata entre gobierno y oposición. Yo no pretendo que nos respondan sí a todo lo que hemos propuesto, pero por lo menos que nos digan hay 2 o 3 cosas interesantes que vamos a considerar. Esto es lo increíble de la irresponsabilidad de quienes nos están gobernando. Me da la impresión que no tienen respuesta y que no tienen plan B, y eso es muy grave. Te agradezco, Carlos, y cualquier rato te molestamos de nuevo, ¿sí? No, por el contrario, el agradecido soy yo, Carlos. Como siempre es un gusto conversar contigo. Y Chao. estoy a la espera del título de tu libro primero para saber cómo se va a llamar y luego para leerlo. Ok, ya te lo paso. Gracias. Ok, Gracias. Chao. Chao, buenas noches. Bueno, la verdad que da gusto de poder hablar así como hay que hacerlo. Necesitamos hablar de economía mucho más. Vamos a buscar más economistas, vamos a buscar a Gonzalo Chávez, vamos a buscar a Roberto en Cochabamba, aquí en Santa Cruz también, porque ya hablamos el otro día con Gary Rodríguez, pero ¿sabes qué? Se nos está yendo el tiempo. En fin, vamos al corte y ahorita venimos. Dale.